De verdad que es un placer estar con ustedes. Vamos a coger este tema interesante, el manejo integral y atención centrada en la persona afectada con tuberculosis. Todo es interesante, de verdad. Vamos entonces, vamos a ver qué tenemos como contenido dentro de esto, de este tema de atención centrada en el paciente. Consideraciones generales y el tratamiento directamente observado. He creído conveniente ponerlo así como tratamiento directamente observado porque ¿qué implica el DOT dentro de la atención de la persona con tuberculosis, ¿no? Entonces vamos a ver administración del tratamiento, identificación de reacciones adversas, control de contactos, que es un tema ya descrito anteriormente, pero ¿por qué? Es importante, ¿no? Terapia preventiva, recordar también nuevamente terapia preventiva, atención por el equipo multidisciplinario, visita domiciliaria y algunos conceptos importantes en la atención centrada en el paciente. Entonces estas son nuestras consideraciones generales con una vista importante de una parte de nuestro país, esto es hilo, y empezamos. Nuevamente, como ustedes verán, ¿qué importancia tiene el DDT? Es importante conocer este tema, es básico, detección de casos a través del sintomático respiratorio, diagnóstico a través de la baciloscopía, ¿no? Y si queremos saber drogoresistencia a través de las pruebas de sensibilidad y tratamiento, bueno, si hablamos de la TB, tratamiento primario. ¿Okay? Entonces, importante saber cuáles son los grados de resistencia que tenemos en nuestro país. Entonces, TB sensible, definitivamente no hay resistencia a drogas contra la tuberculosis y gracias a Dios todavía este es el gran número de personas TB sensible. Tenemos la multidrogoresistencia, que ya sabemos es resistente a la rifampicina y isoniazida, las dos drogas básicas, el núcleo básico de un esquema de tratamiento. Y finalmente tenemos la TB extremadamente resistente, que es la resistencia a las dos drogas, isoniazida, rifampicina, pero a eso le agregamos además a una quinolona y un aminoglucósido. Estos dos últimos son los que menos número de casos tenemos, pero consideradas las formas más graves de tuberculosis. Entonces, es importante asegurar que la persona reciba el tratamiento que le corresponde para lograr curar a la persona, ¿no? Entonces, eso, asegurar que reciba el tratamiento que le corresponde, ¿ok? Y eso implica cumplir con todos los procesos, ¿sí? Entonces, tenemos acá qué significa tratamiento directamente observado. Per se, ¿qué significa? Asegurarse que la persona afectada por tuberculosis tome todos y cada uno de los medicamentos. Y estos medicamentos, ¿cuáles son? Nosotros anteriormente dábamos 11 tabletas. Con dosis fijas combinadas está disminuyendo el número de tabletas y que tiene la misma eficacia. Y lo que queremos es que el tratamiento sea más asequible, más accesible, no le cause al paciente, son tantos que voy a tomar. Esperamos mejorar la adherencia del tratamiento con las dosis fijas combinadas, ¿no? El tratamiento debe ser administrado por una persona capacitada, ¿no? Como enfermera, agente comunitario, el técnico de enfermería, que es un aliado importante. Nuestros técnicos de enfermería son esos héroes silenciosos, como todo trabajador, pero acá yo quiero destacar el personal técnico de enfermería también, que administra el tratamiento a nuestras personas afectadas por tuberculosis, pero deben conocer, o sea, capacitado quiere decir por qué tengo que mirar que tome cada medicamento, ¿no? ¿Por qué tengo que estar observando a la persona en busca de una reacción adversa, por ejemplo, ¿no? Debe ser administrado por una persona capacitada. Hay que observar que tome cada uno de los medicamentos cuidando de que no lo oculte alguno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos a una señora con un bolsito en el brazo, que lo tiene sostenido en las piernas, y si yo pestañeo por mucho rato puede hacer que uno de ellos vaya a ese bolsito, por ejemplo, decimos, pero tenemos que estar pendientes de ellos. No hay que hacerlos sentir que los vigilamos, pero hay que estar pendientes. También el DOT implica que hay que observar reacción adversa a medicamento. Ustedes saben que los medicamentos se eliminan por vía hepática o renal y hay que estar pendientes de aquellos signos o síntomas que nos puede estar diciendo que hay una reacción adversa. Una de ellas podríamos mencionar las artralgias, que son dolor articular. Por eso hay que conocer a nuestros pacientes. ¿Cómo llegó?
para poder identificar rápidamente. Hay medicamentos que causan depresión en el paciente, especialmente los que están recibiendo drogas para el tratamiento de TMDR o XDR. Desde ya de repente es depresivo, pero si esto se está agudizando debemos identificarlo lo más pronto posible. Algo muy común y frecuente a veces son las náuseas y vómitos, ¿no? De repente el paciente ya tenía este malestar porque por nuestros malos hábitos alimenticios a veces tenemos esas gastritis crónicas y que esta va a ser, se exaspera, va a ser más presente, va a estar más frecuente con la administración de tratamiento. Entonces hay que considerar que es una reacción adversa que hay que empezar a manejar para evitar que nuestro paciente deje de tomar el tratamiento, ¿no? Hay que observar y preguntar si presenta molestias, ¿no? Y eso es pues insistiendo en la reacción adversa. Observar que la piel, cambio de coloración de la piel o de las mucosas, esta puede ser conjuntiva o mucosa oral. Hay que ver si hay gastritis, esa molestia frecuente, y si cómo estamos con el apetito. Si bien es cierto, ya venía el paciente inapetente, como de repente un signo de la enfermedad, y si está agudizando este tema, tenemos que estar pendientes de ello, y eso va a ser a través de la pregunta, ¿no? Y saber preguntar para lograr la respuesta. La pregunta tiene que ser abierta, amplia, no esperar una respuesta sí o no. Eso no nos dice mucho cuando nos dice el paciente sí o no. ¿Ok? ¿Qué más? La intolerancia, ¿no? La intolerancia al medicamento. Hay que asegurarse el control de contactos. Hemos tenido un capítulo sobre este tema, asegurarse sobre el control de contactos. La persona nunca está sola, siempre está rodeada de personas, de amigos, de compañeros de trabajo y su familia. No le crean cuando dice que está solo, no creo, ¿no? En la TB sensible hay que hacer el control al inicio del tratamiento del paciente, a los 2 meses de haber tomado su tratamiento el paciente y cuando termina el tratamiento. Y en un paciente que está recibiendo tratamiento para TB resistente hay que hacer el control al inicio y cada 3 meses. Recuerden que control es un paquete, el examen médico clínico, si es que tose, examen de esputo, si es que es niño, también incluirá aplicación del PPD, en fin, ahí es todo un paquete que implica el control. La terapia preventiva, hay que lograr que estos niños pequeños en quienes se indicó la terapia preventiva, que es el común, yo hablo de niños pequeños porque es el común a quienes se indica el TPI, no hay que lograr que termine su terapia preventiva de 6 meses. Todavía eso es una meta que no estamos logrando. Estamos iniciando, pero debemos asegurarnos de que culmine su terapia preventiva este niño o a quien fue indicado. La terapia preventiva en la persona viviendo con el VIH, el PBV, hay que estar pendientes de que culmine su terapia preventiva, ¿sí? Es otro de los grupos. Y viene este otro tema, atención del equipo multidisciplinario. La persona afectada con tuberculosis debe tener controles médicos. Y sus controles médicos en TB sensible mínimo es 3 meses. Perdón, 3 veces. Pero puede ser más. Si yo identifico que mi paciente está con una reacción adversa, por mucho que esta sea leve, debe ser evaluado por el médico. Entonces ya no serán 3 consultas, ¿no? Serán las veces que sean necesarias. Y en TB resistente debe ser el control médico cada 3 meses o las veces que sea necesario. Por ejemplo, si ya el paciente está empezando a ser irregular en el tratamiento, el manejo multidisciplinario es importante y dentro de ellos el médico también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que va a hacer el médico o básicas que en sus 3 consultas si es la TB sensible o las 6 si es TB resistente? Define el diagnóstico, el tratamiento. Él dice, tiene tuberculosis pulmonar frotis positivo y este es el tratamiento, indica el tratamiento. O tiene tuberculosis extrapulmonar e indica el tratamiento. Logra la firma del consentimiento informado. Para lograr ese consentimiento saben que tiene que informar, hay una relación estrecha con el paciente y hace que firma el consentimiento informado. En la primera consulta va a buscar comorbilidades como diabetes, como problemas renales, hepáticos, en fin, va a buscar en la primera, enfatizando en la primera para tener cuidado con la indicación del tratamiento probablemente o el cuidado en el seguimiento.
igual va a seguir buscando en todos las consultas que podría hacerle. Y en las siguientes consultas él va a evaluar la evolución clínica, radiológica, bacteriológica, ¿no? Va a evaluar si hay reacción adversa o el seguimiento que se realizó a la reacción adversa en su momento que se identificó, va a notificar la reacción adversa, va a decir cuál es la condición de egreso, ¿no? Si es curado, fallecido, pérdida en el seguimiento del tratamiento, si fracaso, en fin. Todas estas acciones son importantes durante la atención médica. La enfermera también tiene actividades importantes, acá las básicas, ¿no? Porque hay más acciones también, tanto en el médico como en la enfermera. La enfermera orienta, educa, organiza la atención de la persona afectada con TB y organiza la administración de tratamiento, ¿no? Entonces es una actividad vital de la enfermera, del logro y del éxito y del cumplimiento de las metas y objetivos de cualquier programa de control de tuberculosis. Articula al equipo multidisciplinario, por eso dice organiza. Realiza el registro de los datos del paciente en todos los formatos, ¿no? En todos los formatos que requiere el manejo y seguimiento del paciente. Planifica el seguimiento y control de contactos y TPI, ¿sí? La consulta con el médico, la visita a la mamá, vigila las reacciones adversas y coordina con el médico la consulta, ¿no? Ve cómo está la consulta del médico, si tiene que ser urgente o en la consulta para el día siguiente, ¿sí? Capacita, supervisa, monitorea, evalúa las actividades del personal técnico, del estudiante, del agente comunitario. Entonces, esas son las funciones básicas de la enfermera en el control de tuberculosis. Luego, el control bacteriológico es otra de las actividades importantes en el seguimiento de la persona, su baciloscopía mensual. Debe saber el personal y debe saber el paciente. Ellos también deben saber que tienen un control de baciloscopía mensual. ¿Y para qué? Hay que orientarle por qué tiene que tener un control baciloscópico mensual, ¿no? La TB resistente, además de la baciloscopía mensual, hay que hacerle su cultivo mensual de esa misma muestra que está dejando. Tenemos otras consultas y ellos son nuestros aliados estratégicos en el seguimiento y manejo del paciente. ¿Cuál es? Servicio social. La trabajadora social realiza atenciones mínimo en TB sensible 3 al inicio, cambio de fase y al alta. Y de repente puede hacer más consultas, ¿no? Porque en la primera probablemente elabore un plan y va a requerir más atenciones de parte de ella para el paciente o la familia. Y en la TB resistente igual es cada 3 meses. El otro profesional importante en el equipo es psicología, para la TB sensible 3, en la TB resistente es al inicio, ¿no? Y los meses que los números que consignamos ahí, pero pueden ser más. En la primera de repente está recolectando información, diagnóstico y probablemente va a ser un plan de intervención con él, como por ejemplo las terapias individuales o las terapias grupales. Nutrición, la licenciada en nutrición es otro miembro importante dentro de nuestro equipo multidisciplinario porque nos va a ayudar en la recuperación del paciente. Y el otro tema es el control de planificación familiar, ¿no? Disculpen, está escrito mal ahí, pero es un tema básico, el de control familiar, y esto probablemente más en la mujer no debería ser, porque la planificación familiar es pareja, pero los métodos anticonceptivos, si va a utilizar la mujer, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso debe haber una consulta con el médico por con qué medicamento puede hacer interacción el anticonceptivo si es que vamos a usar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el método que va a usar esta señora o señorita? Tenemos que estar pendientes de la irregularidad del tratamiento. Eso implica muchas otras intervenciones en la irregularidad del tratamiento, ¿no? La irregularidad es la no ingesta de dosis programadas continuas. Nosotros sabemos que en la primera fase de la TB sensible es 50 dosis y debe recibir 50 dosis en 2 meses. No podemos, o sea, en 50 días. No podemos permitir que las 50 dosis de tratamiento de la primera fase el paciente lo termine en 90 días, 100 días. Eso es dañino para él. Entonces, tenemos que estar pendientes de ello. Por eso tenemos que pensar en esta atención centrada en el paciente.
se puede considerar la falta a una dosis como predictor de la pérdida en el seguimiento del tratamiento, ¿sí? Paciente que descontinúa por más de 30 días consecutivos o más es un paciente que vamos a darle como egreso por pérdida en el seguimiento del tratamiento, que antes denominábamos abandono. La pérdida en seguimiento del abandono, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Lograr que no abandone, hay que buscar los factores, las causas, hay que apoyarlo para que él continúe con el tratamiento. Recuerden que si retorna a la comunidad como abandono es una fuente de contagio. Si el tratamiento es interrumpido y retorna, pues si interrumpe, no regresa, es un abandono, ¿no? Se debe ingresar el resultado en la tarjeta de tratamiento a colocar, ahí ahora se llama en el SIG-TV también. Si regresa, pues bueno, hay que un manejo diferente de mayor acercamiento con el paciente, no hacerlo sentir mal por la primera vez que abandonó, hay que darle mayor información, a mayor detalle, implicar a otras personas, ¿no? Y el sistema de registro es importante, pues ahí en este tema. Luego, otra actividad importante dentro de la visita de la atención centrada en el paciente es la visita domiciliaria. Tiene varios objetivos, una de ellas es saber exactamente dónde vive, si los datos que nos ha dado en relación a sus contactos son todos y cómo están esos contactos, orientar al entorno de la persona afectada, o sea, cómo apoyar al hijo, la esposa, la familia, la mamá, ¿no? Propiciar el soporte familiar. Hay que hacer control de infecciones en la vivienda también, que ventile, ¿no? Que la persona, el paciente, la persona afectada con TB utilice su mascarilla cuando está en la vivienda. Y eso es a través del grupo que va a ir a visitar la familia del enfermo en su mismo entorno, ¿no? Acercarse a él. Algunos conceptos importantes, habíamos dicho que les vamos a dar conceptos importantes y, por ejemplo, que es la adherencia para pacientes, es tomar todos los tratamientos, los medicamentos, cumplir con los exámenes que están programados, ejercer sus derechos y deberes como paciente. Su derecho es que se le oriente, su derecho es que se le atienda, su derecho es que se busque el soporte con la familia, también orientando a la familia, y su deber como paciente es cumplir el tratamiento, cumplir con el control de contactos, cumplir con el buscar si hay una persona que tose por más de 15 días en la vivienda, por el cuidado de él mismo, ¿sí? Porque a veces hay falta de adherencia al tratamiento. Dice la mala relación con el personal de salud. La mala relación está pensado en que de repente, bueno, por lo menos no le saludamos de repente, hay que tener cuidado eso también, ¿no? Sonreírle ese día, las 6 horas de nuestro trabajo, nuestra razón de ser es esa persona, ¿sí? De repente el personal no está entrenado y se muestra un poco temeroso, tiene miedo, extrema algunas actitudes. Entonces hay que entrenar al personal que conozca bien sobre tuberculosis. Falta de confidencialidad. Entonces eso es importante también. El paciente debe sentirse seguro que todo lo que hace y dice es con esa persona que la está atendiendo y está seguro que esa persona no va a trasladar sus datos o su información a otro lugar. Como persona, como datos sí, pero como persona per se no. Falta de medicamentos e insumos de laboratorio. A veces no hay medicamentos y no tomó hoy día la dosis completa, le dieron incompleta. O insumos de laboratorio, le tocaba hacer su vaciloscopía, no hay insumos y no le hicieron. Entonces eso como que empieza a darle desconfianza a la persona afectada con TB. Ambientes inadecuados, de repente está llena de cajas, ¿no? Y como que se ve muy triste ese ambiente donde estoy atendiéndolo. Falta de personal y servicios. A veces el personal está atendiendo varios espacios, otros servicios y el paciente tiene que esperar mucho tiempo y eso él se siente que no es importante en ese establecimiento de salud. Falta de accesibilidad al servicio de salud. Ahí no estamos hablando de distancias. Estamos hablando de los horarios de repente, ¿no? Y no le estamos facilitando a él
la administración de tratamiento. De repente, si trabajo de 8 a 2 de la tarde y el paciente solo puede venir en la tarde, pues buscar el apoyo de algún agente comunitario para aquellos días que es imposible que el paciente venga. Y falta de trabajo en equipo. Si yo me estoy dando cuenta que el paciente tiene algún otro problema, debo trasladar a quien corresponde, a nutrición, a psicología, a asistencia social. Una mala relación, por ejemplo, es que muy frecuentemente nos dicen, el personal me dijo, la enfermera me dijo, ahí nomás, no te acerques. Tener mucho cuidado, lo podemos hacer, pero hay que saber hacerlo. O estamos atendiendo a la persona y sonó mi celular y primero es mi celular y pasa a segundo plano mi paciente con TB. Y esto es frecuente, hay que evitar, por favor, ese tema. Y a veces no hay medicamento, eso es un tema, ¿no? Que no debe ocurrir. Medicamentos hay, el problema es que de repente la entrega, la distribución está fallando. Eso es por el lado del establecimiento. Y por el lado del paciente, ¿qué dice? Hemos dicho, desde la primera dosis el medicamento empieza a actuar. El paciente empieza a sentirse mejor y dice, pero ya me siento bien, ya estoy como siempre estuve. Y considera no continuar el tratamiento. Hay que decirle qué es lo que está sucediendo en su organismo, por qué se siente mejor y por qué debe terminar el tratamiento. Entonces eso es falta de conocimiento y comprensión. De repente no entendió muy claro la explicación que le hemos dado. Entonces hay que volver cada cierto tiempo a orientarle sobre el tratamiento de la TB. Creencias culturales o personales. Lima, ¿no? es una ciudad que alberga a todo tipo de población. Entonces, y cada uno tiene su propia creencia sobre la enfermedad, o como personas simplemente nos estamos negando a aceptar la enfermedad. Falta de capacidad física o mental, ¿no? Puede ser niño, puede ser joven, o algún otro problema que está limitando que el paciente adhiera al tratamiento. Algunas conductas como el abuso de drogas y alcohol también, no permite que esto se adhiera bien al tratamiento o entienda lo que ustedes le están diciendo, y solos no vamos a poder manejar, hay que trabajar en equipo. Y la falta de motivación. Eso creo afecta a todos, incluidos nosotros mismos, ¿no? Para desarrollar bien nuestro trabajo. Si no estamos motivados, pues no hay iniciativas, nos volvemos muy rutinarios a veces, ¿no? Entonces, miren, paciente mejor, ¿no? De repente el lenguaje con que estamos orientando, estamos haciendo con la muy buena intención, pero no está entendiendo la persona. Y miren la cultura, sí, ustedes vamos a encontrar los yerberos y que le dicen esto cura la tuberculosis. Entonces hay que luchar contra eso también, no diciéndole que eso está mal, ¿no? Sino mejorando. Y el alcohol, como les decía, ¿sí? Y otro de los temas importantes es que tenemos que trabajar con un agente comunitario que nos ayude cuando la persona no puede acudir al establecimiento a tomar el medicamento por muchas razones, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el apoyo de agentes comunitarios para que administre el tratamiento en la vivienda, ¿sí? Como siempre, recomendándoles que la norma técnica de salud nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer y qué cosas tenemos que hacer en la atención centrada en el paciente. Esto ha sido una información un poco más general de la atención centrada en el paciente. En algún momento probablemente estaremos cercanos a dar con mayor detalle cada una o precisar cada una de estas actividades de atención centrada en el paciente. Muchas gracias.